Yo soy Francisco García Y yo soy Georgina González. y hoy vamos a hablar sobre libros que convirtieron en películas, una muy interesante el día de hoy, Sí, pues películas que algún día fueron libros y nos toca hablar de... Drácula de Bram Stoker. Tú vas a empezar hablando del libro, pero debo confesar que yo no he leído este libro. Lo empecé a leer ahorita para esta vez y llegué como a la mitad. Y, o sea, la verdad creo que yo como que por osmosis cultural sabía de qué trataba, sabía que era epistolar, es algo muy ubicuo, pero no ubicaba como el tono, que es así tan como misterioso. Eso era algo que no me esperaba. A ti te gusta mucho este libro, ¿no? Así, Mira, lo que pasa es que yo pienso que este es un libro de los que es subvalorado, infravalorado, haz de cuenta. ¿sí? Sí, yo creo que es un libro que se considera así nomás como, sí, claro, el monstruo, ¿no? Y pues todo mundo, Drácula, Halloween, Porque está en vampiros. todas partes. Yo pensaría que pues más bien lo valoran mucho, ¿no? Porque pues no, o sea, No, no, pocas cosas no, están mira. presentes. Es Ok, como, ¿cómo te diré? Es como la Coca-Cola, ¿no? Está en todos lados, pero mm, nadie piensa que es un producto de alta calidad. Sí, excelente comparación. sí. Entonces, eso es algo que yo veo y que a mí me llama la atención. Digo, yo tengo una relación emocional con Drácula porque para mí fue mi primer Ajá. libro largo que leí. O sea, yo me ¿En sentí un serio? adulto cuando terminé de leer Drácula porque tenía 300 paginotas. ¿Sabes cuál fue el mío? El Mago de Oz. Vibras completamente diferentes, ¿no? O sea, sí. Pues sí. O sea, Entonces te digo, para mí Drácula es esa parte de decir, mira, o sea, los libros se escriben así, o sea, porque siento que el hecho de que sea epistolar tampoco es tan conocido. no, Este, justo ese detalle fue lo primero que yo dije, órale, he leído libros, novelas epistolares, incluyendo la tuya, Incurable. O sea, sí, no es algo que me sea así como ajeno, pero esta en particular, para ser tan famosa, se me hizo así como, ay, órale, no, qué onda que este pequeño detalle, bueno, un gran detalle de formato, no había llegado a mí. sí, y además algo que yo rescato muchísimo de cómo está escrita la novela es justamente que no es epistolar a la antigüita, bueno, a la antiguísima, que sería la carta tal cual o el diario tal cual, sino que es una mezcla. Hay cartas, hay diarios, está el diario de viaje, el diario de navegación del barco donde se transporta en algún momento el conde con todos sus ataúdes. Ah, Y también tiene los dictados fonográficos del doctor, que aparte era el colmo de la modernidad, ¿no? Porque era un doctor que usaba un dictáfono, o sea, esta cosa con ajá. este tipo micrófono que te iba grabando todas estas cosas. Entonces, no sé, a mí como que todos esos detalles me hacen decir, este señor le echó ganitas, pues. Ujú. Sobre todo si tú piensas en otras novelas que tienen que ver con esos monstruos tan, conocidos, o bueno, tan pretendidamente conocidos. Ujú. Por ejemplo, tú ves no sé, El hombre invisible, y también tiene algo de, epistolar, pero es muy como lineal. O sea, tú Sí. empiezas a leer en una fecha y tú terminas de leer en una fecha y goodbye, ¿no? En cambio, da los brincos de tiempo, de perspectiva. Entonces, a mí se me hace que la parte literaria de Drácula es algo que, pues, que se ha dejado de lado durante mucho tiempo y que le ha ganado, o sea, que es un libro que se lo ha comido su leyenda. Completamente de acuerdo. De hecho, yo tampoco había visto la película de Bram Stoker's Drácula de 1992. Cuando me la mencionaste, esa película, yo me acuerdo de chiquito ver a mis primos mayores viéndola y pensar como, wow, eso es una película de grandes, ¿no? Una película de miedo. O sea, eso, quién sabe de qué trata. Y me acuerdo que sobre todo me perturbaba el Drácula en el castillo, que estaba así todo pálido y que vestido de como un kimono. De chiquito lo veía como con un kimono. Ya viendo la película veo que pues es una bata de seda, pero pues una bata, ¿no? Y entonces yo lo veía exotiquísimo. Yo decía, es que qué cosa más rara están viendo mis primos y qué cosas más raras ven los adultos. O sea, esto está muy raro. Y entonces ahora que la vi, la verdad, yo entré con la expectativa de que fuera mucho más convencional de lo que yo recordaba y que fuera, pues, hasta cierto punto una película de monstruos normalona, ¿no? Por ejemplo, acabo de ver la nueva de Godzilla, Godzilla Minus One, Ujú. y esa cambia un poco el género, ya no es nomás el monstruo hace roar, ¿no? Sino esta tiene implicaciones sociales, así. Yo esperaba como algo así.
creo que normal es la última palabra que usaría para describir esa película. Pero antes de entrar en eso, quería preguntarte una cosa, tú que tienes esta relación prácticamente espiritual con el libro. O sea, ¿de qué trata? O sea, ¿qué es el vampirismo en el libro? Porque en las películas es como una analogía de distintas cosas, como que la forma en la que lo expresan, como que es un stand-in para otras cosas, que ahorita hablaremos de eso, pero en el libro, ¿qué es entonces? O sea, ¿de qué trata? Pues yo creo que también es una metáfora y principalmente creo que habla mucho de lo que era una preocupación muy grande en la Inglaterra de ese tiempo, que era ese choque de lo tradicional contra lo moderno, de lo Ok, racional contra lo supersticioso y de, pues no sé, o sea, como de lo científico contra estas otras fuerzas que eran, pues quién sabe de dónde, ¿no? Porque así como que desconocidas. ajá, exactamente, y que no te había un control Ok, sobre ellos. Pero lo que más se resalta, o sea, cuando tú lees de los análisis de Drácula y todo eso, lo que más se resalta es el miedo que da el vampiro, porque lo que tiene Drácula es que es un vampiro que se sabe mover en el mundo moderno. ajá, O sea, es un vampiro que sabe que hay que contratar a un abogado inglés para que te ujú, resuelva tus asuntos si tú te quieres ir a Inglaterra. Es sí. un vampiro que sabe que tienes que reunir dinero porque si pagas, nadie va a preguntar por qué estás transportando 12 cajas de muerto con tierra adentro. O sea, es Y como, la vida cuesta hoy en día, ¿no? Hoy ujú, en día, siglo XIX, ¿no? Así, exacto. Entonces, es como te digo, un vampiro que asusta porque como que la tranquilidad de la modernidad es, no le vas a entender. O sea, estás ujú, viejito, no le sabes, y este vampiro, a pesar de que cuando lo vemos se ve completamente decrépito, ajá. él en realidad es capaz de moverse en el mundo moderno. O sea, tal vez no lo entiende al 100%, pero sabe la lógica del capitalismo. Bueno, ahí se sabe la lógica pues, del dinero, del estatus, y en la película la lógica de ser sexy. Ah, bueno, sí, que eso ya entraremos a detalle, ¿verdad? Con la Ajá. adaptación a la película. O bueno, si quieres, nos brincamos y luego vamos, Y yo creo que esto se presta para ver las dos cosas al mismo tiempo, porque una cosa que yo descubrí es que al parecer la película de Bram Stoker's Drácula de Francis Ford Coppola, de acuerdo a lo que él y Gary Oldman han dicho en entrevistas, no es precisamente una adaptación del libro, es una adaptación de la obra de teatro de Drácula, que es una cosa, y yo cuando leí eso dije, ¿cómo que hay una obra de teatro? O sea, yo jamás en la vida, o sea, no sabía que era epistolar la novela, deja tú que ibas a ver que hay una obra de teatro, y no solo eso, hay dos obras de teatro. Según lo que averigüé, la novela es de 1897. ujú. Entonces, es como justo esta época que ahorita que estabas diciendo eso, yo pensé, ok, entonces es más similar a Frankenstein que a novelas como de los años 20 que tratan así como de la primera liberación sexual o cosas así, ¿no? Es más Ah, sí. sobre la ciencia, sobre lo desconocido. Lo que pasa es que hay otras, o sea, hay otra novela muy importante que se Ujú, llama Carmila, de Sheridan Le Fanu. Y ok, Carmila es abiertamente con sexual undertones. O sea, ok. Carmila realmente te está hablando, porque además de todo, pues Carmila es vampira y tiene Ah, una amiga a la que ujú. está conquistando en realidad, o sea, entonces, pues hay vampirismo y hay lesbianismo, entonces, pues Oh, fue una cosa así como que un escandalazo, ¿no? ajá, Entonces, en aquel momento, cuando sale Drácula, pues todo el mundo dice vampiro sexual, ok. pero Porque entonces sí, si tú revisas el texto, no, o sea, sí ¿verdad? Como hay que, o sea, sí hay ajá, algunas cosas, o sea, sí las hay, pero ujú, no en el nivel en el que se habla. Creo sí. que eso es algo más siglo XX, más Anne Rice, por ejemplo. Y que justo a eso iba, porque una de las cosas que noté yo es que trata sobre lo desconocido y por la época en la que sale la novela Drácula, el sexo prematrimonial es algo en gran parte desconocido para mucha gente. Entonces, como que ahí es donde como que abre esa rendija, pero no la puerta propiamente. Pero de lo que yo me enteré es que Bram Stoker, el autor, escribe la novela e Ujú. inmediatamente después, muy inteligente, decide que tiene que acaparar el derecho a la obra de teatro. Y entonces la misma novela hace que la interpreten como una declamación. Y entonces su estate es el dueño de la obra de teatro, de las versiones en teatro de Drácula. Y no es Ay, hasta, sí,
Entonces, y esa versión la hizo prácticamente que por razones legales. No volvió a ser interpretada, no ha vuelto a ser interpretada porque es prácticamente los personajes declamando lo que viene en la novela. Lectura dramatizada, haz de cuenta. Antes de que hubiera una película o una obra de teatro de Drácula, hubo Nosferatu, la película Ah, sí. alemana de 1922, Ujú. que esa película fue una adaptación no autorizada, llevó a demandas, que fue un escandalazo, pero que como era una película muy local alemana para el mercado alemán, o sea, nunca se esperaba que tuviera, o sea, ya más de 100 años de, de vigencia, Ujú. pues la verdad es que la historia pues es similar, pero pues no tan reflexiva, o sea, bastante superficial. Que creo que alguna vez hemos hablado de esto, de que Nosferatu en la película se ve muy raro y como que Ajá. lo novedoso de esa película es que son los efectos especiales en cuestión de las siluetas y las escalas y cómo Nosferatu se ve altísimo junto a la gente y él que tiene sus dedos largos y para las audiencias de esa época, pues ver eso independientemente de la trama era la gran novedad. Pero Ajá. entonces la viuda de Bram Stoker demanda al director de Nosferatu para que prohíban la película y ganó y logró que en teoría se destruyeran las copias de Nosferatu. Ok. Solo ha sobrevivido hasta nuestros días porque por casualidad, si no, y de hecho supuestamente es algo reciente que se le da valor como histórico, que dicen así que, ay, pues sí, es una película importante y es por los efectos. Pero entonces, por Sí. la batalla legal de Nosferatu, la viuda de Bram Stoker necesitaba dinero y por eso le vende los derechos de la obra de teatro al que la escribió, que ay, ahorita no anoté el nombre, pero Ujú. esto es ya en 1924, y entonces ahí es cuando hacen la obra de teatro de la cual adaptan la película con Bela Lugosi de los años 30 y la de Francis Ford Coppola. Y por eso de ahí salen los diálogos, un poco la historia de amor, un poco, pues hasta eso que lo innovador, no sé si llamarlo innovador, eso tiene una connotación tal vez más positiva de lo que, lo que quiero darle, pero lo diferente Ok. de la de Francis Ford Coppola es que en la de los años 30 realmente no hay una estética vampiresca, ¿eh? O Ujú. sea, Bela Lugosi como Drácula se viste un poquito más formal que todos y es un poquito más pálido, pero el acento de Drácula es el acento de él, él era húngaro y su tono de voz era de él era actor de teatro, no es más alto que los demás actores, no es particularmente más violento ni más misterioso, y eso en gran parte por la censura de la época, pero Claro. la película de 1931 está aburridona, ¿eh? O sea, está... Me dejas pensando porque, bueno, tengo que decir, porque si no me atoro, que o sea, una de mis grandes quejas con la película de Francis Ford Coppola es el título que decide darle. O Bram sea, Stoker's Dracula. Bram Stoker's Drácula. Eso Uh-huh. no es verdad. No, ¿verdad? Es No. Francis Ford Coppola's Drácula, muy evidentemente. Exactamente. Y, o sea, y cómo te diré, yo entiendo que el director va a hacer su visión de esa historia que está recibiendo, pero entonces no te pongas a Uh-huh. decir como si tú fueras el medium que entendió, o sea, te conectaste al más allá y Bram Stoker te dictó su verdad. Esa es la parte que a mí me ha molestado desde siempre y más porque fíjate que te estaba escuchando de que han dicho él y Gary Oldman de que no, que está basada en la obra. En los noventas que salió no decían eso, ¿No? resaltaban completamente el título. This is Uh-huh. Bram Stoker's Dracula y así como que Huh. ya ves que siempre pasan como pues los resúmenes de prensa y esas cosas. Entonces, como Sí. que en el resumen de prensa debe haber venido muy resaltada esa cosa, porque si tú veías los programas de cine o los Uh-huh. críticos y todo eso, se decía así como que con todo, ¿no? Drácula de Bram Sí. Stoker. Ese ha sido mi gran problema con la adaptación, porque en sí la adaptación no me parece mala y los efectos especiales me parecen buenísimos. Solo es otra cosa, es completamente diferente, ¿no? Sí, Sí, o esa sea, es digo, la gran sí. observación que yo tendría, ¿no? Que Ándale, o sea, porque creo que todos podemos saber que Drácula, por su presencia en la cultura pop, o sea, va a aparecer en Plaza Sésamo, por favor, o sea, sí, existe el Conde Contar justamente por esto. uh-huh, Y ya ves que sí le ponen acento y le ponen, como sí. que la inflexión de voz y el disfraz y todo esto, pero Yo vamos, o encontré sea, lo que podría ser una explicación para este cambio de rumbo tan radical. Y es que
una cosa que yo me quedé con la duda era, bueno, ¿qué hay en medio de la película de 1931 que está tan aburrida? O sea, yo veo películas de los 30, o sea, no Ujú. eres, yo Sí, o sea, no estoy, te extraña, pues. no me extraña y frecuentemente las películas de los 30 en realidad tienen un ritmo mucho más acelerado que las actuales, o sea, Mm. no son, yo no las encuentro aburridas porque justo como era otro esquema de entretenimiento en el que la gente iba al cine sí o sí, el cine era baratísimo, era para toda la familia y aparte era una cuestión de ocupar a todos durante mínimo hora y media. Entonces no era esta experiencia de cómo seguir una historia, tanto como era un rato en el que te tenían así al tanto de lo que pasaba. Entonces a mí me extrañó que fuera tan lenta, pero en medio de eso y la de Francis Ford Coppola, aparentemente lo que pasó fue que los estudios aprendieron la lección incorrecta del éxito de la primera película de Drácula. O sea, uno ve la de Drácula de los años 30 y piensa como, ok, o sea, bueno, al menos lo que yo vi que se me hizo pues, evidente era que pues esa película gustó tanto por la actuación tan trabajada de Bela Lugosi, que él había hecho el personaje en Broadway, había trabajado muchísimo todo este asunto de pues verse extranjero pero no tan extranjero y de ser misterioso pero no un enigma y como dicen en inglés play off of los Ajá. otros actores, ¿no? Como hacerles el juego al ensamble, como que ese era el trabajo que él hacía por ser actor de teatro. Y entonces yo pensaría como, bueno, pues van a ponerlo en más papeles de eso. Y no, lo que aprendieron fue que los vampiros son monstruos baratos en cuestión de producción y que entonces las películas de vampiros son redituables porque pues realmente el monstruo pues es una persona vestida normal, si acaso un poquito más pálida de lo normal y la gente les tiene miedo solo porque sí y no la van a censurar porque lo único que sucede es que le muerden el cuello a alguien y tampoco tiene que haber escenas de muertes porque todo sucede así como misteriosamente, entonces todo eso ayudaba a que los censores permitieran ese tipo de películas y entonces las películas de Drácula que siguieron en los 40, en los 50, en los 70 existen, hay gente que las ubica y le gustan, pero son bastante X, ¿no? No tienen esta presencia cultural. Pero entonces lo que hizo Francis Ford Coppola fue ir completamente a lo contrario, ¿no? A decir, aquí va a haber una estética muy particular, va a haber un estilo de actuación muy particular para la época, que vi que lo describían como camp. ¿Tú has visto este término de lo camp, no? Sí, pues es un poco similar al kitsch hasta cierto punto. Sí, lo que yo vi, que yo no entendía esta diferencia, era que el kitsch es el objeto en sí mismo, que es un objeto de mal Ujú. gusto y de menor calidad. Pero el camp es el estilo de actuación exagerada en su mal gusto y que lo hace en serio, lo hace como por su propio valor. Pero fíjate que, Entonces, bueno, no sé, habiendo visto la película, yo creo que hay actores que tal vez se la tomaron muy en serio, como Keanu Reeves, ajá, que le sale completamente. completamente, pero tú, o sea, pero por ejemplo, sí siento que Winona Ryder está en su papel, Gary Oldman, o sea, ¿cómo te Ujú, explico? Gary Oldman a mí me parece una persona fea, sí, o sea, siendo completamente, prejuiciosa, o sea, no me parece una persona guapa, y sin embargo se proyecta ajá. con toda la seguridad como si fuera la cosa más interesante del universo y te la crees, o sea, te la crees que Sí, alguien lo sigue así es. siento que Gary Oldman lo que tiene es que se echa el clavado al personaje. El aspecto que tenga el personaje, él lo habita completamente y como que ese tipo de confianza uno como espectador la experimenta así como, ok, o sea, tal vez tengo que tomar en serio a esta persona, ¿no? Así, Sí, diferente de ver a alguien inseguro y pensar así como, ay, a ver cómo le sale, ¿no? Para mí ese es el problema de Keanu Reeves en esta película, que evidentemente muy guapo, pero un manojo de inseguridades, pobrecito, o sea, sí se nota que era pues todo un tema para él, ¿no? Trabajar con Coppola, tener que hacer un acento, tener que vestirse de época, todo eso eran casi que primeras veces para él, ¿no? pero además, o sea, y ahí sí coincido que está muy similar al libro, los personajes del libro sí son así. A mí Jonathan Harker me cayó mal en la página 2. Mm, Porque Jonathan Harker es como, sí, realmente todo puritano, todo tieso, cuadrado. cuadrado, ¿sí? Y sí tienes a lo mejor, y los pretendientes de Lucy, por ejemplo, sí son así como arquetipos, o sea, el Ajá. vaquero, el doctor, Mira, justo te quería preguntar qué onda con eso, porque la verdad, toda la dinámica esta de Lucy y los pretendientes y eso, yo dije, ¿esto o es una caricatura o qué onda? O sea, creo que se me hizo la parte más camp de toda la película y mira que hay dónde escoger. La actuación de Lucy, yo decía, bueno, esta, que aparte fue el debut de la actriz, o sea,
qué onda, ¿no? Yo, yo decía, ¿cuál fue la indicación que le dieron? O sea, ¿cómo describes eso? Bueno, ella sí está exagerada. O sea, Ajá. refiriéndonos al libro, porque haz de cuenta que en el libro Lucy solo es más bromista y más alegre que Mina, pero en el libro tú sí entiendes por qué son amigas. Mientras que en la Mm, película, no sé tú, pero yo me quedé con la sensación de Mina nunca en la vida andaría con esta persona. sí, Y sí, de ahí pero como los que no, novios sí, ¿eh? O sea, los ok, novios sí, sí es muy así esas personalidades como de pastiche, haz de cuenta. ajá. Y bueno, lo interesante para mí también fue que, o sea, el cambio de rumbo que representó la película de Francis Ford Coppola dio frutos a nivel cultural. Ahí fue donde se creó la estética de los vampiros con la que yo crecí y Ujú. que, pues, es lo que dices ahorita, entrevista con el vampiro. Y ya más en mi propia conciencia cultural, pues Crepúsculo. ¿Has visto una película que se llama What We Do in the Shadows de Taika Waititi? No, Es una comedia, o sea, no, el ok. título no lo sugiere, pero trata de cuatro vampiros de épocas distintas que son roomies en Nueva Zelanda. Y Oh, entonces, y trata de que es como un reality show, así como un mockumentary, donde ellos están así como explicando cómo es su vida, porque pues viven en Wellington, pero pues como son vampiros, pues solo pueden salir en la noche y pues tienen consideraciones éticas acerca de que pues tratan de no matar gente y todo, pero pues necesitan sobrevivir, entonces pues tienen así como distintas explicaciones. Y los cuatro tipos de vampiros, uno es antiguo, así como Nosferatu, de que ya ni habla porque tiene miles de años. Otro es un dandy, que es así, pues no sé cómo describirlo porque haz de cuenta que es como del siglo XVIII porque se viste así como ujú. Prim and Napoleón proper. y prim and proper y es así como la verdad, medio gay, medio así Mm, femenino, medio, o sea, y él es el principal, él es el que como que explica todo. Luego hay otro que es como de los ochentas, que es así como sadomasoquista, así de que le gustan las cadenas, musculoso y así. Y el otro, no me acuerdo exactamente, creo que es como de entrevista con el vampiro, de estos de que ya se siente muy viejo, pero en realidad no es tan viejo, y entonces que todo el tiempo está diciendo, es que esta vida, está como, que es como Darks, que es como amargado. Y ajá. trata de que pues son roomies, entonces pues como que se aprecian y se quieren, pero pues también no saben qué onda con la vida moderna, como Drácula la entienden hasta cierto punto, pero de cierto punto en adelante ya están así como, uy, ¿y ahora qué hacemos? Y la película trata de que en una de esas, sin querer, hacen vampiro a un muchacho de Nueva Zelanda de los 2000, ¿no? que es así como medio hipster, pero no, y trata de, pues, los de su generación, cómo van a interpretar esto de ser vampiro, ¿no? Y él así de, no, pues creo que estos vampiros más viejos pues no saben, por ejemplo, sobre los bancos de sangre y entonces pues creo que es una manera más sostenible porque la sustentabilidad nos importa a los millennials, ¿no? Claro. Entonces, ese cambio pues es algo con lo que ahora yo he crecido. Y una película que yo vi antes de ver Drácula, tal vez malamente, es Renfield, que Yo esa salió el me año muero por pasado. verla. Me Me muero por ver esa película. encantó, pero yo no sabía que era llena de referencias a Drácula. O sea, yo no sabía que Total. Renfield era un personaje de Drácula. ¿Qué onda con eso? Porque esa, pues, trata de vampiros y todo eso, pero cuando te diga de qué se trata, o sea, Es que ¿sí sí sabes de qué conozco la trata? premisa, sí. Ah, bueno, pues Este, que trate de una relación tóxica con un jefe, para mí fue como, no hay una cosa más millennial que eso, o sea. ajá, ¿verdad que sí? Eso es lo que yo decía, es que me, Es la me están esencia hablando del a mí. siglo XXI, sí. Y Pero si entonces, te pones a pensar, ahorita que decías lo de lo que te tocó ver, o sea, date cuenta cómo los 90 son una época bien, y finales de los 90 y los 2000, todo este rollo, Buffy la Cazavampiros, sí, los diarios de los Vampire Diaries, Blog Crepúsculo, o sea, ajá. vamos, toda esa parte de finales de los 90 y la primera década del 21 no hubiera sucedido si no tenemos esta otra parte. No, para nada. Y de hecho, estaba pensando yo en que mucha gente cita como a entrevista con el vampiro como lo que, y de hecho creo que Anne Rice dijo directamente que una de sus grandes inspiraciones fue Bram Stoker's Dracula y que fue lo que la inspiró para decir, bueno, los vampiros pues tienen una estética particular porque viene de su propia época, tienen consideraciones éticas, tienen consideraciones sociales, todo eso fue lo que le abrió la imaginación a ella hasta cierto punto. Y Ajá. yo estaba pensando, y mira que entrevista con el vampiro para mí sigue siendo algo que yo me acuerdo que yo estaba chiquito y era como de grandes, ¿no? Que era como que todavía no me tocó tanto. Esa La Villa de Grande, y de hecho leí el libro, no Entrevista con el vampiro, sino la secuela, no sé por qué, o sea, no leí el primero. Ujú. Me sacó de onda
pues esto de cómo que trata, no trata realmente sobre el vampirismo y sobre lo que, porque también otra cosa que yo más o menos como que capté de Bram Stoker's Drácula es que pues el vampirismo es el VIH, ¿no? Es lo que es, ¿no? O Pues sea, en los de, noventas yo creo que sí, ¿no? ajá, O sea, sí está, porque es del 92 me parece. 92, ajá. Entonces sí es cuando completamente, o sea, no que acabara de pasar, pero nos estábamos enterando en el gran público Sí, se estaba entrando al mainstream y ajá, era muy evidentemente una crisis ese momento, en ese momento todavía, o sea, era gente muriéndose, no hay tratamientos, háganle como quieran, y el miedo estaba ahí, o sea, puedo ver ese miedo y esa es probablemente la razón de que la sangre sea tan prominente, ¿no? Porque en otras versiones de Drácula, pues sí son vampiros, pero no ve uno tanta catsup, pues, o sea, no es para tanto. tanta catsup tan estéticamente colocada. Muy estéticamente colocada, es cierto. La escena donde están ya Drácula y Mina en la cama, yo Sí. decía, esto, o sea, ¿qué onda? Con razón, mis primos me decían, no, tú no veas eso. Yo me Sí. tuve que regresar a buscarla al libro, quiero que sepas, que es como, ¿y esto en qué momento me lo salté yo a la hora de leerlo? Esta escena suena interesante, cómo no me acuerdo? Sí. Resulta que cuando yo lo leí, el bien y el mal eran cosas más claras y por lo tanto al malo se le borra cualquier cosa donde vaya Ajá. ganando. No, y es que lo que iba es que, pues, o sea, la del 92, para mí fue muy evidente, trata del VIH. Y la de los 30 trata de la sífilis. O sea, como que sí tenía mucho esto de, pues hablaban de la sangre y de las enfermedades y de la transmisión sexual un poco. ¿Y sabes de Pe qué más? De los migrantes. y a eso, justo a eso iba. Nosferatu Ujú. trata exclusivamente de la migración. O sea, trata de que está llegando esta persona exótica, no sabemos qué onda, se empieza a morir gente a su alrededor y, o sea, lo de las ratas en Nosferatu para mí no fue evidente que era él. En Bram Stoker's Drácula sí, ahí caché como, es que toma distintas formas, ¿no? Se hace Sí. lobo, se hace rata, se hace sexy, se hace muchas cosas. Pero en Nosferatu no, o sea, solo llega él y hay ratas en donde él anda y como que la explicación es que es porque está transportando la tierra de Transilvania y entonces como que ahí vienen ratas y Ujú. entonces la gente se enferma y se muere, pero pues él es así como, no, pues sorry, ¿no? O sea, no sé si por censura o por cambios temáticos, pero como que la relación de Nosferatu con Mina, no me acuerdo cómo se llama la mujer en esa versión, Ni porque es idea. diferente, pero su relación con Mina es como de que tiene un affair, o sea, de que los encuentran juntos, no de que la haga vampira. Entonces, como que ahí era 100% estos migrantes de Rumania están llegando a traernos ratas y tomar nuestras mujeres, ¿no? Y era ese miedo de lo desconocido, pero como la gente de fuera. Y no hay nada de enfermedades, no hay nada de salud, no hay nada, que creo que es un poco full circle, ¿no? Que ya cuando son las enfermedades, ya es una cosa pues también de lo desconocido, porque hasta cierto punto, pues no es algo que tengamos así locked in de entendimiento, ¿no? Sí, ándale, es la invasión de lo desconocido. Sí. Y eso se puede manifestar en la enfermedad, en el migrante, pero en el libro sí se considera un tema importante porque lo que Ujú. platican es que ya ves que la reina Victoria como que se encargó mucho de consolidar el imperio como esta red, ¿no? Donde nunca se pone el sol y no sé cuánto. Entonces, sí dicen que en la época de Bram Stoker estaban llegando muchos migrantes a la capital Ujú. del imperio, hacia Londres, y que sí la gente estaba muy sacada de onda de, ¿y esta gente qué hace aquí? Como que sí había ese temor y que sí había Ujú. el contacto justamente por cómo se habían estado desarrollando, pues la importación, la exportación, los viajes, el comercio. Entonces, que eso es algo que me gusta y me llama la atención, que se mantiene, pues, o sea, ese temor a lo desconocido que se va interpretando, pues, de acuerdo a la época Sí, en la que ¿verdad? estamos hablando, sí. Otra cosa que creo que se ha interpretado distinto dependiendo de la época y que han tenido éxito en que siga siendo vigente es esto de que hasta cierto punto está padre ser vampiro. Como que esta parte ay, pues es que los vampiros pues tienen dinero, tienen estatus, pueden ser guapos si quieren, la gente quiere estar con ellos, tienen que cuidarse, tienen que ser medio discretos, o sea, no pueden ser como villanos públicamente, pero podrían serlo si quisieran y pues qué padre, ¿no? Y estaba tratando de ver hasta dónde llegaba eso y creo que eso
fue Crepúsculo la que sí, genuinamente, creo que es la única que se ha atrevido a llevarlo al extremo de decir, ¿saben qué? Ser vampiro es bien padre. Ser vampiro es lo mejor. Cualquiera quisiera ser vampiro, pero pues allá ustedes que no, que les da miedo, ¿no? Así. Fíjate que justamente yo soy de la opinión poco popular, que el primer libro de Crepúsculo sí valdría la pena rescatarlo, en el sentido de que como juego literario, Ujú, pues mueve la narrativa, vamos, se ujú. atreve a llevar a los vampiros, pues a una historia adolescente de amor, con Sí. todos los problemas que eso lleva, ¿no? ¿Verdad? Que obviamente todo mundo caímos en cuenta después de que la chavita tiene 17 y el señor tiene ciento y cacho, ¿verdad? Ujú. Ahí leve, ¿Hay algún asunto ahí? O sea, digo, detalles, ¿verdad? sí. Pero te digo, como artefacto literario, yo sí le reconozco el decir, ah, mira, lo llevas a otro lado. Lo que pasa con Crepúsculo es, bueno, y después de eso lo hiciste papilla y lo aventaste al piso y, en fin. De hecho, yo soy de la opinión tal vez poco popular de que la primera película de Crepúsculo está buena. Yo creo que es rescatable. Creo que dio lugar a pues, una especie de subgénero de thrillers sobrenaturales para adolescentes donde el monstruo es sexy y el interés amoroso sí está interesada, como que dice guacala qué rico, ¿no? Y que No es raptada como la de Frankenstein, pues, ajá, como de que esa está, fuerza. sí, ¿no? Y eso creo que pues habla en cierto nivel de lo que representa la feminidad hoy en día en algunos casos, ¿no? Que si está en tu rol social, que la gente espera que seas femenino, Ujú. debes hacerlo, pero no debe encantarte, porque si te encanta, eres superficial. Y debes querer hacerlo, pero no quererlo demasiado, porque si lo quieres demasiado, eres trepadora y eres interesada y eres una serie de cosas, pero no debes rechazarlo, o sea, debes quererlo un poquito, debes quererlo la cantidad aceptable. Y creo que, pues, Crepúsculo, tal vez sin querer, ¿no? Porque no sé si la autora esté al tanto No de estas creo, ccreo. ¿No, verdad? no. Porque explora eso, o sea, el personaje de Bella estará mal escrito en muchas cosas, pero yo creo que tenemos que hablar de eso en un episodio, porque tengo pensamientos acerca de eso, de que, o sea, Opiniones. opiniones, ajá, o sea, estará mal escrito en muchas cosas, pero hay otras que refleja muy bien, tal vez sin querer, sí, como que casi que por error nos enseña de que, órale, es que sí está bien confuso esto de los roles de género, ¿no? Esto de Yo hacerte creo que sí. adulto. Fíjate que coincido contigo porque, pues obviamente yo ya estaba grande cuando salió la de los Ujú, libros de Crepúsculo. Yo empecé a leer pues el primero porque yo veía que todos mis alumnos adolescentes ujú. estaban leyendo el libro y a mí siempre me ha gustado medio saber de qué se trata, Sí. lo que traen de moda. Entonces pues yo fui, compré el libro, me puse a leerlo y la verdad es que ese primer libro yo sí lo disfruté, sabiendo que no estaba leyendo acá el pináculo de la literatura universal, pero sabiendo también que sí tenía algo y yo, o sea, ¿cómo te diré? Había cosas en las que incluso yo a mis 30, bueno, 28, por ahí, podía sentirme identificada de esa chava cuando yo tenía su edad, o sea, entonces, mal escrito no está porque, digo, finalmente las Twilight Moms fueron también un fenómeno, ¿no? O Sí, sea, it was a whole thing, dirían los gringos, ¿no? Volviendo a Bram Stoker's Dracula un poco, cuando estaba viendo, y yo gran parte del tiempo me la pasé pensando, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? O sea, los efectos están bien raros para una película de la época, la estética como que es un poco steampunk, pero un poco como de la nada, o sea, un poco lo que se les fue ocurriendo, pero que se viera raro, como que esa es la indicación. Se tiene que ujú. ver raro, entonces más raro, así más, ¿no? Pónganle un chongo de 3 metros a Drácula, o sea, algo que resalte, ¿no? Y mientras estaba viendo, como que no lograba yo entender cuál era el objetivo. Yo decía, bueno, ¿qué diablos con esto? Y sobre todo el cambio principal que la vi con mi marido y él me decía así como esto de que Mina es Elisabetta y que es el amor perdido de Drácula, eso Ujú. completamente inventado, eso no tiene nada que Sí, ver. no, no está en ningún lado, o sea. Ajá, y yo pensaba como, pero entonces, ¿por qué lo ponen y por qué es tan prominente y por qué es tan confuso? O sea, yo decía, ¿en qué momento Mina es Elisabetta? O sea, ¿qué está pasando? Sí, no captaba. Pero luego cuando terminó, como que en el afterglow, dije yo, ok, estoy empezando a ver conexiones con estos temas que estamos diciendo, con películas que son mucho más recientes, con incluso la forma en la que pues, hablamos de lo desconocido y de lo desconocido feo, lo desconocido traumático hoy en día, ¿no? La Ujú. verdad me hizo pensar en ese tipo de cosas y al principio pensé yo, creo que no me gustó.
pero después de estar como masticándola un poco, no me gusta esa frase, pero procesándola un poco, así como que dije yo, ay, mira, creo que sí me gustó, creo que sí está bien padre. Fíjate que yo ahí Digo, me atoro con el título. Ya sé que como enfado, ajá, pero ahí es donde me atoro con el título. es que sí, si fuera su propia cosa, sería maravilloso, pero es el título sí es cierto que te lo confunde a uno, o sea, sí es así como, pero es que sí es cierto, se supone que es de Bram Stoker, pero no lo es, ¿no? ¿Eso qué onda? Ándale, porque si es la interpretación de Coppola, dale. O sea, ¿por qué no? Ajá. Pero si tú te basas en el libro, pues no. O sea, no tiene absolutamente nada que ver porque en el libro te queda claro que Mina es una guerrera y que Ujú. Mina es la chila en ese matrimonio. O sea, que Mina es la que se propone que lo saca adelante a Jonathan. Es un personaje fuerte, sin necesidad, pues digo, sobre todo por la época y por el puritanismo, pues obvio no le van a sacar su parte sexual. ¿Verdad? Ujú. Que ya la película lo puede explorar sin ningún problema, es otra cosa y es otro producto. Y te digo que yo creo que yo podría vivir mucho más contenta con la adaptación si le cambiaran el nombre. Pues de hecho hay un precedente para eso, porque Nosferatu, la primera de los años 20, esa se supone que está prohibida, tuvo litigadas, tuvo todo lo que tú quieras, pero el remake de los 70 se llama Nosferatu the Vampire con Y, Ajá. y ese sí se supone que es su propia cosa completamente diferente. Ya fue así como, ok, la primera versión, pues sí, era un poco una versión pirata de Drácula. Esta Nosferatu es otra cosa, háganle como quieran, es otro vampiro, es otra historia. Y eso se me hace muy interesante, porque de hecho eso es lo que reflejan un poco en la de What We Do in the Shadows, Ujú. que los vampiros a través de las épocas, pues tal vez son individuos separados, ¿no? Tal vez tienen experiencias distintas y pues sí, ponle que el de Francis Ford Coppola, pues es prácticamente una drag queen, ¿no? Es así, tal vez su estilo de vida es así, y bueno, pues o sea, se respeta, ¿no? O sea, cada quien. O sea, me super imaginé así un montaje de las escenas, sobre todo las del Ajá. castillo, con I Will Survive, haz de cuenta. Sí, no, y hay, eso existe, pues tal vez hay vampiros que son así de que normales, trabajan en un call center porque es un trabajo nocturno, algo así, ¿no? Es que ¿Quién fíjate, sabe? me hiciste pensar, porque los libros de Anne Rice, lo que para mí era muy interesante era justamente eso, o sea, cómo cada vampiro, según la época en la que lo convirtieron, pues tiene otra vida. Entonces, haz de cuenta que en la Ujú, serie completa, pues tienes un Armand, que es un vampiro más viejo que Lestat y que Louis. Entonces, pues Armand tiene otras costumbres y luego está como que los vampiros más viejitos que pues no le entienden este rollo que están haciendo. ujú, Entonces, lo que a mí siempre se me ha hecho súper interesante es cómo los monstruos son un vehículo que utilizamos para examinar nuestra humanidad. Entonces, pues qué chilo, qué padre que podamos agarrar y decir, pues obvio, porque un vampiro de la Edad Media, pues no se va a comportar igual que un vampiro de los 80s. Te lo juro que eso para mí es como un prompt para escribir, o sea, un vampiro de los 80s y yo sí, imaginándome un mullet e imaginándome ajá. los rompevientos acá fosforescentes. Por ejemplo, ¿un rompevientos fosforescente le lastimará por el reflejo de la luz? Ajá, quién sabe, o sea, porque es luz solar. Ahora sabemos que la luz de la luna es luz solar, ¿no? O Ajá, sea o que, sea, entonces sí, creo que hablando de los vampiros, o sea, no que tuviera expectativas bajas, pero no pensé que diera para tanto. Creo que vamos a tener que hablar de otras adaptaciones que involucren vampiros, ¿eh? no tengo ningún inconveniente. Mi educación literaria en como que en secundaria, como middle school, fue muy así, te lo juro, yo me eché todos los monstruos que había disponibles, o sea, leí Órale. Drácula, Frankenstein, El Hombre Invisible, Jekyll y Hyde, los cuentos de Lovecraft, o sea, yo tenía mi dotación de personajes, vaya. Ahora estoy notando que de libros de monstruos y de terror no he leído casi ninguno. O sea, o sea, Frankenstein es de mis favoritos, pero creo que, o sea, lo leí más en el contexto de que me interesaba la revolución industrial y el siglo XIX y Mary Shelley como persona, con persona, ¿no? O sea, Claro. los demás no ubico, pero de 2 años para acá he estado experimentando el cine de terror. Entonces, creo que tenemos aquí una gran oportunidad. Pues la verdad que yo encantada. Y fíjate que nada más quiero comentarte una cosa que no quiero que se me olvide, que tiene que ver con el cine mexicano y los Ujú. vampiros en el cine mexicano. Ok. No recuerdo el nombre de la película, creo que es El vampiro, así nada más. Y realmente la película la hace el actor principal, que hace el vampiro, que es Germán Robles. Ujú. Entonces,
Este señor, te lo prometo que yo veía esas películas cuando yo era chiquita, o sea, las pasaban en el canal local como a las 3 Ajá, de la tarde, y qué bueno que eran a las 3 de la tarde porque si no, yo no hubiera dormido, porque te pasan a este hombre y todavía recuerdo la escena, es una secuencia donde él baja por una escalinata y tú dices, ese señor me va a comer, o sea, órale. en cuanto llegue abajo de la escalera, nos morimos todos. Y hay bueno, no cero disfraz, pero lo mínimo, pues, es un traje, Sí, es eso una es, capa, así era. es Ajá. algo de maquillaje. Entonces me acordé mucho con lo que decías de Bela Lugosi. Creo que intenta hacer una imitación descarada de eso, Ujú. pero la calidad de ese actor, porque sinceramente toda la producción está chafa. O sea, Ajá. a los murciélaguitos nomás les falta que les salga la etiqueta, haz de cuenta, para que Sí. digas tú, ah, mira, pero Ajá. el señor es impresionante. No veas la película, pero sí puedes buscar alguna secuencia, porque el señor realmente llena la pantalla con su presencia escénica. Voy a Y me llama buscarla. la atención que hasta por ahí, porque digo, tuvimos una época de cine de monstruos aquí en México, Ajá. sobre todo con El Santo y todo esto, pero hubo vampiros, vampiras, lobos, lobas, momias. Órale. Voy a tener que experimentar esa parte del cine mexicano. La verdad es que desconozco. Recordemos que las películas del Santo pues se consideran surrealismo en Francia y no los culpo, Sí, pero me llama la atención cómo puede traspasar fronteras, porque sinceramente el libro es completamente inglés. es muy británico. No, y de hecho, en la película de los 30 se ve eso, que Drácula está vestido un poquito más formal, o sea, él anda de black tie y los demás andan de tweed. Entonces se Ujú. ve, sobre todo en blanco y negro, como la diferencia, pero los atuendos son completamente, pues, apropiados, o sea, no es un disfraz propiamente, no es un concepto, ¿no? Solamente es así son los personajes. Gente que se ve medio normal. Ujú. Que Entonces, yo creo que ese es el atractivo y el terror del vampiro. pues qué maravilla, disfruté mucho esta discusión. Me encanta. ¿Qué te puedo decir yo? Que te digo, es para mí es como un momento de mi vida. Creo que me quedo mucho con la reflexión que hicimos respecto a los monstruos como una manera de examinar quiénes somos y el momento en el que estamos viviendo. Creo que incluso verlos de otras épocas nos permite pues entender un poco estos cambios, ¿no? Y ver que hay temas que siguen vigentes y que por más que digamos, no, pues esto ya es del siglo antepasado y aquí seguimos. Contra el temor a lo desconocido. Pues bueno, con esto creo que podemos dejarlo para la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos. Nos vemos. Bye bye.